Buenísimas, buenísimas, recontra buenísimas mañanitas soleadas. Me encanta estar aquí. Mi Cristo interior, saludo y bendice a tu Cristo interior, tú que vas a conectarte hoy, mañana, cualquier día. Y también el de aquellos que queriendo conectarse no pueden. Hoy es miércoles 13 de julio de 2016, el programa número 1272. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos se expresan, gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo. Gracias. Estamos en el libro del alemán Rike Girdhammer. Maravilloso, enredado, no lo comprendemos. A veces decimos, ay, qué jartera de... Pero es muy inteligente y muy importante de saber. Por favor, ténganle paciencia. El sistema codificado del cerebro. El fundamento de los conflictos biológicos. Es decir, ¿por qué nos enfermamos? Cuando se habla de conflictos biológicos hay que definir qué es la sustancia de tales conflictos biológicos. En el capítulo dedicado al sistema ontogenético de los tumores, encontraréis, queridos lectores, cuáles son los fundamentos filogenéticos de estos conflictos biológicos. Dado que hablamos de un conflicto biológico, suponemos naturalmente que estos conflictos no son solo conflictos que tienen que ver con el hombre, sino también con los animales, es decir, conflictos bio quiere decir vida. Estos conflictos, que evidentemente deberían estar bien definidos desde el punto de vista biológico o que deberían seguir una cierta regularidad en el cerebro del individuo, tienen que tener algún principio que posibilite tal sistema de comportamiento en caso de conflicto. Es eso que yo llamo sistema codificado del cerebro. Podríamos también hablar, al contrario de comportamientos codificados, de suma de modelos comportamentales. En sustancia, todos estos conceptos expresan el hecho de que el hombre y el animal viven según un modelo de comportamiento o un programa etológico típico para cada especie individual. Poco importa la expresión que se utilice, importa por el contrario que tales conceptos no se conviertan en nuevos dogmas. Estos conceptos existen desde que existe la historia de la evolución del hombre y de los animales, no desde Darwin. Charles. Además, independientemente de su formulación, no me pertenecen, sino que son un bien común. Mío es solo el conocimiento del hecho de que a este sistema codificado le corresponde un determinado comportamiento biológico en caso de conflicto. Esto sí que es un concepto nuevo. Existe ya toda una serie de experimentos y toda una serie de resultados, pero hasta ahora no se había tenido la capacidad de clasificarlos. Es más, en parte se han interpretado equivocadamente. Por ejemplo, hace algunos años, algunos científicos norteamericanos llevaron a cabo una investigación supuestamente muy seria que levantó gran expectación. El formaldehído, según la fórmula química, el formaldehído, HCHO, según la fórmula química, o aldehído de ácido fórmico, un gas incoloro de fuerte olor, soluble en alcohol y en agua, al que si se añade metanol para impedir la polimerización es notable como solución acuosa de formol, pues bien, habría producido cáncer en las ratas. Eso fue lo que ese conjunto de científicos determinaron. Normalmente, las ratas se mantienen alejadas del formol que se emplea en una dilución normal para desinfectar las salas de operaciones porque ese olor les molesta mucho. Estos buenos investigadores se habían aprovechado de esta aversión y habían preparado el formol en una concentración 1000 veces superior para, no os lo perdáis, es decir, atención, echarles varias veces al día esta sustancia tan concentrada en el morro, encima.
Los pobres animales, a los que obviamente se les negaba que poseyesen un alma, sufrían diariamente una recaída del síndrome de Dick Hammer, causada por los investigadores. Tras varios meses, al final de la prueba, los ratones fueron liberados poco a poco y se examinó su morro en el microscopio. Los primeros ratones asesinados tenían solo una úlcera de la mucosa nasal. Los ratones a los que se les permitió vivir todavía un poco más en el experimento y que entraron en una fase con rellenado de la úlcera por multiplicación celular, tenían un cáncer de la mucosa nasal. ¿Es que podrían haber sido de otro modo? Y dado que según la concepción del mundo de nuestra ciencia oficial y según la opinión de nuestras grandes religiones, los animales no pueden tener ni alma ni psique y naturalmente no pueden tampoco experimentar un shock de conflicto biológico, solo quedaba una conclusión posible: el formaldehído causa cáncer, un resultado fruto de la estupidez. Es decir, a esa conclusión llegaron y es muy estúpida. Haciendo el mismo experimento con una sustancia apestosa concentrada también, cualquier persona habría sufrido un carcinoma de la mucosa nasal. Pero hoy en día, los investigadores de este tipo puramente intelectuales son ajenos incluso a la sola idea de estas reflexiones. Según mi modo de interpretar, cuando se atormenta a un animal durante semanas o meses en el mismo punto, repitiendo diariamente la misma tortura, provocando una nueva recaída del síndrome, se causa siempre un cáncer en el animal. Sin embargo, todavía nadie ha conseguido provocar un cáncer en un órgano que estaba separado del cerebro, es decir, de un órgano in vitro. De un órgano in vitro, como se estila ahora en muchos laboratorios. In vitro se pueden cultivar en la práctica solo sarcomas, es decir, proliferaciones de tejido conectivo. Estas células de tejido conectivo contienen en su propio bagaje, por decirlo así, el impulso de proliferación gracias al cual en los procesos de cicatrización tienen la función de reparar curando rápidamente las heridas del cuerpo. También el tejido fetal posee un impulso de crecimiento análogo durante un tiempo relativamente breve, en el hombre hasta 9 meses como máximo la duración del embarazo. A los comportamientos codificados del hombre y del animal se contraponen los comportamientos biológicos en caso de conflicto. Quizás no se contrapongan en realidad, sino que se integran como variantes posibles en el sistema de los códigos normales. Seguidamente, veremos que, por ejemplo, en el ciervo, la úlcera de la íntima de las coronarias es la única posibilidad para sobrevivir 2 o 3 años más hasta que un joven ciervo lo eche definitivamente del territorio. Nosotros, que nos llamamos hombres civilizados de los tiempos modernos, percibimos en general un comportamiento desviado en el cotejo de la enfermedad, que se considera simplemente un enemigo, un mal, un castigo de Dios. Todo esto son proyecciones superadas que derivan del Antiguo Testamento, de una imagen del mundo bastante primitiva, en la que la enfermedad es algo malo, innatural, donde los animales no tienen alma, solo son productores de carne y piel, donde se puede destruir la tierra a placer. La Biblia, Dios mío. El comportamiento codificado es parecido para los hombres y los otros mamíferos, pero cada raza tiene su propio código de comportamiento. Todo esto constituye un sistema cósmico armonioso en el que cada especie al final se encuentra de alguna manera en relación con las otras especies. El hecho de que un animal no constituya un peligro en las relaciones de otro es un ejemplo de esto. Un gato no escaparía jamás si se encontrase con una vaca o un elefante. Sin embargo, huye inmediatamente si se ve con un perro. Así, cada raza animal y también cada raza humana ha aprendido a construir durante millones de años su propio comportamiento codificado con el que puede o podría vivir en su reserva ecológica. Un gato reacciona ante un perro y un perro ante un gato.
patito es capaz de nadar desde el primer día de vida sin necesidad de tener que aprenderlo, mientras que las otras cosas las tiene que aprender de la madre. Un ciervo, por ejemplo, se comportará siempre de acuerdo a su código cerebral con relación al territorio, definiéndolo, incluso aunque no haya visto jamás otro ciervo. Simplemente obedece a su código interno. Y así es para muchísimas cosas que también los hombres haríamos intuitivamente del modo correcto como sonámbulos, con base al código originario de nuestro cerebro, si no nos hubiésemos desnaturalizado con la denominada civilización. Las mujeres durante millones de años han llevado a cabo sin problemas una tarea fundamental tan importante como es la de dar a luz un niño. ¡Escuchen! La madre siempre ha sabido cómo tiene que parir, es decir, en la posición acurrucada. La madre debe parir en posición acurrucada y ojalá en el agua, que es la más fácil fisiológicamente, y también sabe que tiene que quitar el cordón umbilical y poner al neonato en su pecho tras haberlo aseado. Eso es natural, instintivo. Pero no, ahora nos llevan a un quirófano, y hay luces y hay bisturís. Por el contrario, si se mira el modo actual de nacer en el que se desprecian todas las reglas primitivas de la naturaleza con estudiada ignorancia hasta llegar a provocar las contracciones o incluso a practicar la denominada cesárea. ¡Uy! Da ira. Nos deberíamos preguntar cómo nos tenemos por inteligentes. Por suerte, en tiempos recientes las mujeres han conquistado el derecho a un parto natural al de los médicos, en su gran mayoría hombres. Parteros de academia. ¡Blah! También para crear los propios hijos los hombres tenemos que leer varios libros o ir a la universidad para memorizar algún sistema puramente intelectual denominado pedagógico que en su mayoría no funciona en la práctica. Cualquier perra madre y cualquier gorila madre lo hace mucho mejor sin universidad. Cierto es también que no hay ninguna raza animal sobre la tierra a la que se pueda comparar la estupidez y la falta de respeto por el comportamiento codificado de la raza humana civilizada. Pero incluso cuando nos decidimos a no respetar el código de nuestro cerebro en la práctica, cada una de nuestras sensaciones, decisiones y acciones está impregnada de un modo determinante de ese código de comportamiento. Y sin embargo, las peores intervenciones para nuestra etología humana, como seguidamente mostraré, son las manipulaciones hormonales. A pesar de eso, cada síndrome es una nueva prueba de la correlación precisa existente entre psique y conflicto, cerebro y foco de Hammer, órgano y cáncer. Repito, cada síndrome de Dick Hammer es una nueva prueba de la correlación precisa que existe entre mente y conflicto, cerebro y foco de Hammer, órgano y cáncer. Jamás. Hay excepciones, excepto las sistemáticas, como en el caso de las personas zurdas. La regularidad de esta correlación y la suma de todas las correlaciones existentes entre todos los seres vivientes de la creación, por ejemplo, entre los hombres y sus bacterias, todo esto junto constituye la ley de la naturaleza. Cada transgresión es una especie de asesinato o suicidio. Solo los aprendices de brujo, a causa de su ignorancia, intentan algo así. La evolución de los procesos biológicos del cáncer comparados entre el hombre y el animal. Un animal no tiene a nadie que lo ayude a reconocer el conflicto que está sufriendo y que le dé un consejo para evitar que se repita ese conflicto en el futuro. El animal normalmente tiene que soportar su conflicto hasta que éste se resuelva en realidad o hasta que el animal muera por un conflicto no resuelto y el cáncer. Ya hemos visto que en la naturaleza la denominada enfermedad cancerosa no es un error, no se trata de una célula que ha perdido el control y se comporta como si hubiese enloquecido, sino y ha perdido el control, sino de un suceso muy sensato que está contenido en el plan general de la naturaleza como momento indispensable.
En el animal observamos lo que en el hombre podemos solo intuir prudentemente, que la ayuda proviene del exterior no prevista en la naturaleza para superar un conflicto, no representa un añadido de cualidades para la raza, sino como mucho una ventaja cuantitativa, es decir, una disminución de la calidad. También sucede así para los hombres cuando se consideran una raza. Pero si miramos a la naturaleza que todavía no está manipulada por los hombres, vemos que los animales tienen que resolver en la realidad concreta sus conflictos que han sufrido con un síndrome y por lo tanto su cáncer. Los animales no pueden resolver psicoterapéuticamente la pérdida de uno o más cachorros o la pérdida de un territorio, sino que lo tienen que hacer de un modo real. Sin embargo, vemos que en los animales superiores hay algo parecido a un ritual para superar un conflicto. Pensemos solamente en los rituales fúnebres que todos conocemos de los elefantes, que son claramente un intento de disminuir o de resolver el conflicto de pérdida en los animales afectados o en toda la manada. ¿No hacemos lo mismo los humanos con nuestros funerales? Los elefantes se reúnen por todo el día alrededor del compañero muerto, al que primero han enterrado y cubierto de ramas y vegetación para después velarlo. Prescindiendo de estas ayudas rituales de los mamíferos más desarrollados, en general los animales tienen que soportar solos su enfermedad cancerosa, que a menudo se supera como una prueba regular de verificación de la idoneidad en intervalos regulares, o de otro modo, el individuo se descalifica. Por ejemplo, el viejo ciervo cada año tiene que presentarse para una prueba de idoneidad frente al ciervo joven y cuando llegue el momento en que ya no consigue pasar el examen, tiene que morir. Por lo tanto, en general, la terapia del conflicto biológico es la solución real del conflicto. Esta solución real puede consistir tanto en el restablecer la condición precedente como en una solución alternativa. Por ejemplo, el ciervo viejo reconquista su territorio al expulsar al ciervo joven. Una perra que haya perdido un cachorro o consigue recuperar al pequeño de las garras del depredador, o se consuela con los otros cachorros y se pone de nuevo en celo. Esto último es lo más frecuente. Durante el embarazo, en general, reina la tranquilidad, es decir, no es posible ninguna actividad conflictiva porque un embarazo, tras el primer tercio de la duración, transcurre en vagotonía y tras el parto de los nuevos cachorros se resuelve automáticamente. Por el contrario, no podemos olvidar que el comportamiento humano, fuertemente sujeto a las obligaciones que fueron impuestas por cualquier fundador de religión o reformador social, en realidad no tiene mucho que ver con la biología. Extraordinario. Y recuerden, mujeres y maridos, por favor no permitan la cesárea. ¡Por favor! ¡Por su hijo! No permitan la cesárea. Y adicionalmente, en Medellín hay lugares, y yo no sé, bueno, en todas las ciudades debe haber las facilidades para un parto en el agua, y la mujer debe estar en cuclillas. Y si no, vayan a Bahía Solano y pregunten a esas comunidades indígenas. Y las mujeres paren solas. Solas. Cesárea. Eso se llama comercio. Dr. Rike Girhammer. Fantástico, enredado, sí, con una terminología precisa, sí, pero puro conocimiento. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Me acepto y me apruebo como soy, me amo. Me acepto y me apruebo como soy, me amo. Yo soy en cada nuevo día más dulce. Hoy inicié en la nueva ingesta de las pastillas según me formuló el doctor Juan Diego el lunes.
Así que estoy muy contento porque primero son menos pastillas, 3 pastillas menos. Y segundo, hay como una especie de fuerza de energía en la nueva formulación. Gracias, doctor Juan Diego. Mañana jueves hablaremos la ley de las 2 fases. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias. Conmigo y mi familia. Si hoy tienes un momento de tristeza, de rabia, de celos, de miedo, invoca al espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti y te ilumine. Y tú cuéntale, y si en tu relato hayas algo mal puesto en tu corazón, con alguien, perdona a ese alguien, ámalo, agradece, olvida. Y si es contigo, perdónate, ámate, agradécete y duérmete. Hasta mañana.